cómo se imparte la biología en la escuela secundaria durante el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas, que es de 1934 a 1940. Creo que el tema, vemos tantos problemas en la actualidad que ver un problema de hace muchos años pareciera fuera de lugar, pero yo creo que no. Viendo las cosas de la historia y del pasado, podemos ver también hacia el futuro. Y en este momento, cuando estamos sufriendo la reforma de la década anterior todavía, y lo que falta del modelo educativo, creo que la ponencia es bastante pertinente. Bueno, el currículum de las ciencias biológicas en la escuela secundaria entra dentro del contexto de una reforma educativa con Lázaro Cárdenas que se llamó la escuela socialista, ¿sí? Y es importante porque la manera en que en esa época se van a enseñar las ciencias naturales, en específico la biología, va a dejar ciertas prácticas, ciertos contenidos, ciertos enfoques que a la fecha viven en los currículums de la educación básica actual. Bueno, la escuela socialista fue durante ese periodo del sexenio de Lázaro Cárdenas, pero formalmente se hizo la reforma en 1939 y solamente fue vigente 3 años, de 1939 a 1942, o sea, saliendo Lázaro Cárdenas, se canceló en lo curricular y como tuvo que haber una modificación en el artículo tercero en los 30, en 1946 se echó para atrás esa modificación en el artículo tercero. De las cosas que se cambiaron en la época de Lázaro Cárdenas, en esa época pues no había libros de texto gratuito, pero sí había libros de texto para la escuela primaria y secundaria. Una de las cosas que caracterizaron a esos libros era una crítica a la sociedad capitalista. Permanecía el llamado al nacionalismo que, bueno, desde el siglo XIX se había generado, y se centralizó la educación aún más en el Estado mexicano, representado por la Secretaría de Educación Pública. Al hacer esta investigación se hizo, por supuesto, un estado del arte, y una de las cosas que se encontraron es que no hay investigaciones que analicen los planes de estudio en cuanto a las disciplinas que se impartieron durante el periodo de Lázaro Cárdenas. Tampoco hay investigación específica sobre la enseñanza de las ciencias y en específico sobre la biología. O sea, hace falta gente que investigue eso, ¿no? Y cómo ha llegado hasta nuestros días. Lo que sí se encuentra al hacer el estado del arte es cómo llega la biología a las escuelas, específicamente en las escuelas superiores. La metodología que se llevó en esta investigación, si ya por favor en la siguiente lámina, a mí me encantan las fotografías que puso el doctor Paz, porque son fotografías de época, que es parte del archivo que se consiguió. Cosas que se encuentran son los planes de estudio, ¿sí?, de la época de los 30, y ese conjunto que se logró con la investigación documental se dividió en 3 archivos: el archivo filosófico, el archivo educativo pedagógico y el archivo de contenido de área, y a partir de esa información pues hizo el análisis. Ahí en las fotografías tenemos, bueno, acuérdense que en esa época las niñas iban a la escuela con niñas y los niños con los niños. Una de las cosas innovadoras de la época de Cárdenas va a ser la coeducación, que por supuesto, al implicar también una educación sexual, fue una de las cuestiones que hizo que la sociedad conservadora de la época rechazara el plan. Bueno, estamos hablando de la época cristera también, ¿sí? Y fue una de las cosas que hicieron que se revocara el artículo tercero en el 40, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la investigación
¿Qué pasaba en la época de Cárdenas? Bueno, estamos hablando de los 30 y a nivel mundial todavía estaba muy fuerte la influencia de la escuela nueva como corriente pedagógica, de la escuela activa, de las propuestas de Dewey, del poema pedagógico de Makarenko en la parte socialista, de la idea de que es importante tomar en cuenta los intereses de los niños y también de que la escuela debe enseñar lo útil. Por un lado, los norteamericanos con Dewey ven la utilidad del pragmatismo de la escuela como para formar también a los trabajadores de la industria, y en el caso del lado socialista, de la industria, pero también de trabajar por un bien colectivo y no solo individual. En el caso de México, el antecedente que va a tener Cárdenas son las misiones culturales de 1923, que buscaban mejorar el nivel de vida aquí en el país. Y bueno, estamos pensando en un país mayoritariamente campesino, ¿sí? Y en 1925 el otro antecedente es la creación de la escuela secundaria como un nivel que va a unir lo que se estudiaba en la escuela primaria y la educación superior. O sea, no había un nivel intermedio que hiciera el puente, por un lado, y por otro lado tampoco había un nivel de salida que si los chicos entraban a primaria y no podían continuar la educación superior, por lo menos tuvieron una formación técnica, industrial y para el trabajo. Entonces ese va a ser el antecedente que va a tener Lázaro Cárdenas con la educación socialista. ¿Qué más va a haber en esa época? Pues una gran crisis económica a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por un lado, en Estados Unidos está la Gran Depresión, pero por otro, eso va a afectar la economía en México y mucha gente, no necesariamente campesinos, no necesariamente muy pobre, pierde sus trabajos o pierde sus tierras y se va a la ciudad, ¿no? Entonces, también hay una gran migración en esa época, empieza la migración, los 30, siguen los 40, y afecta a las zonas urbanas. Estamos pensando en un país donde hay un 65% de población analfabeta, y de esa población analfabeta 3 millones de personas no hablan español. Entonces en la educación socialista de Cárdenas se buscaba, por un lado, alfabetizar a esas personas, por otro lado, que mejoraran su nivel de vida a través de formación en el trabajo, pero también cuidado de la salud, sí, porque había pues mucha ignorancia y la gente moría de una infección. Entonces, este va a ser el contexto en donde se va a dar la educación socialista. El material que se encontró a nivel documental nos va a dar como resultado toda una visión filosófica, toda una visión pedagógica y toda una visión de lo que es el contenido de la biología en los planes de estudio, y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Este es el plan de la organización curricular. En el caso de la filosofía, bueno, la filosofía va a ser materialista dialéctica, o sea, marxista. El enfoque pedagógico dialéctico, bueno, ya decíamos que tiene toda la influencia de Dewey y de Makarenko, por lo tanto, la enseñanza por asignaturas está fuera de lugar y se crea una organización por áreas. Ahí en el cuadro que ustedes ven, está globalizado o correlacionado a las materias, y en lugar de asignaturas se habla de complejos, ¿sí? El complejo A es el de la naturaleza, el complejo B de la sociedad y el complejo C es el del trabajo. El enfoque es el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de la sociedad y la enseñanza del trabajo, actividades que pueden ser útiles para trabajar. ¿Y qué disciplinas van a intervenir en cada uno de los complejos? Pues está la lista, ¿no? Cosmografía, ciencias biológicas, física, química y geografía, historia, civismo, lengua y literatura, dibujo y modelado, prácticas manuales y educación física. Uno de los principios pedagógicos de la educación socialista va a ser aprender haciendo. Eso, bueno, esa referencia la tenemos en 1935. ¿Qué va a pasar con la parte práctica?
pedagógica, o sea, ¿cómo se va a enseñar? Pues se va a enseñar a través del empirismo, de acercar a los chicos a los fenómenos naturales, y a través del pragmatismo, ya que se tiene acceso al fenómeno natural, ¿para qué nos va a servir? ¿Sí? El enfoque de esa enseñanza tiene que ser racional, laico y colectivo. Ahora que está tan de moda lo de aprendizaje cooperativo y colaborativo, bueno, en esa época la palabra era colectividad, sacada de Macarenco, sacada de la escuela nueva. En la siguiente lámina vamos a ver los contenidos de la ciencia biológicas. En primer año se veía botánica y los temas son germinación de las semillas de importancia económica, conceptos científicos de la vida, deducido del funcionamiento de la célula, absorción radical, conducción y sostén, crecimiento y tropismo, ecología de tallos y raíces, utilización de raíces y tallos, cambios gaseosos, importancia de los bosques y jardines, importancia económica de las hojas, reproducción de las fanerógamas, flores y frutos de importancia económica, propagación de los vegetales superiores, estudios morfológicos de algunas plantas típicas para iniciar al alumno en la clasificación vegetal. ¿Qué vamos a notar en este primer año? Ahora estoy dando clase, ¿verdad? Pues lo que vamos a notar, no voy a responder yo porque no estamos dando clase. Lo que vamos a notar es que se estudian las plantas para consumirlas, ¿no? O sea, viene el pragmatismo. En segundo año, amibas, hidras, tenias, cisticercos, lombriz intestinal, camarón o acosil, si el niño era de la costa, camarón, si era de Xochimilco, acosil. Mariposa o chapulín, lo mismo, alacrán, caracol, erizo, estrella de mar, carpa, rana, lagartija, paloma y conejo. Si volvemos a revisar, hay dos tendencias: uno, cuidado de la salud, y el otro, consumo de animales. Y en tercer año, ciencias biológicas, anatomía, fisiología e higiene. Introducción, conformación general del cuerpo, ojo ahí, movilidad del cuerpo humano, la actividad nerviosa, la digestión, la circulación, la respiración, la formación de secreciones y expresiones urinarias, calor animal, la reproducción, higiene sexual, que ese fue el foco rojo que hizo que esto fuera para atrás, las grandes campañas contra enfermedades y tóxicos. Se busca, se indaga sobre cómo los diferentes paradigmas de la biología se han permeado al currículum o no. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vemos otra fotografía muy interesante de una clase. Están los niños haciendo experimentos en los 30 con un montón de niños, con sus maestros. Entonces, en biología encontramos 4 paradigmas: el paradigma de la teoría celular, el paradigma de la teoría de la evolución, el paradigma de la teoría genética y el paradigma de la teoría del equilibrio o homeostasis. Ahí está el inglés, homeostasis. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? En el artículo los invito para que lean cómo los biólogos explican todo esto, cómo se refleja en el currículum de la escuela socialista. Pues la teoría celular solamente se ve como que en la parte anatómica, los músculos, huesos, etcétera, están formados de células, pero no se ve desde la reproducción de las células, que implica ya una cuestión más dinámica. La teoría de la evolución, aunque estaba de moda entre los biólogos en esa época, Darwin está muy cerca, positivismo está muy cerca, sin embargo se ve como enfoque, pero no como contenido en la secundaria. En cuanto a la genética, pues es una rama, una disciplina muy nueva y tampoco la vamos a encontrar en los planes de estudio. Y finalmente la cuestión del equilibrio solamente va a quedar en la cuestión fisiológica. Entonces, en síntesis, bueno, de estas 3, solamente las células como parte del cuerpo y el equilibrio como función de
cuerpo sí están en los planes de estudio, las otras no. Sí, se van a integrar mucho después. Una de las cosas que se encuentran ya en esta época, ciertas líneas entre los teóricos sobre ecología, teoría de sistemas y ecosistemas, pero que no llegaron a los planes de estudio. ¿Qué sucedió? Pues que saliendo las Cárdenas se cancela este plan de estudio, se quita la parte de la educación sexual y se regresa a programas conservadores, pero que sí conservan algunas partes estructurales del plan de estudio. Y pues esto